Pueden sentarse. En esta noche vamos a continuar lo que sigue en Mateo después de las bienaventuranzas. Enseguida dice: ustedes son la sal de la tierra, y si la sal se desvirtúa, ¿con qué se salará? Ya no sirve más que para tirarla a la calle y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en lo alto de un monte, ni se enciende un candil para meterlo debajo del perol, sino para ponerlo en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Alumbre también su luz a los hombres, que vean el bien que hacen y glorifiquen a su Padre del cielo. Bien, lo primero que dice es, con dos comparaciones, es para decirles cuál es la misión del cristiano, del discípulo. ¿Cuál es su misión? El discípulo tiene que ser sal, en primer lugar. ¿Cuál es la función de la sal? La función de la sal es dar sabor. Una comida sin sal es muy dura de comerse. Cálenle. Las personas que están enfermas, que llevan dietas, qué difícil es comer unos frijoles sin sal, una carne sin sal. Y tan es así que por la sal había hasta guerras, tributos, y se pagaba con sal. El salario, de ahí viene, el salario. Y en Roma hay una vía salaria que iba precisamente donde estaban las salinas. Pero no solamente para eso, sino también yo he visto que en los hornos ponen sal, como para catalizar el calor. Y también en la antigüedad servía la sal para conservar los alimentos. Los alimentos, imaginémonos un trozo de carne, una cecina, se ponía sal y se podía conservar. No se podría. Entonces, se necesita la sal para conservar los alimentos. El discípulo tiene que ser como la sal. ¿Qué significa? Tiene que dar sabor al mundo, con el evangelio, con los valores. Porque yo me imagino que una vida sin valores es una vida sosa, desvirtuada. Y qué hermoso es una vida que está dando sabor, el sabor del evangelio, el sabor de Dios a todas las cosas. Por ejemplo, en un trabajo, el hombre que es como la sal es aquel hombre que le da sabor al trabajo con su responsabilidad, por ejemplo, con su honestidad, con la excelencia. Le da sabor a la familia, a la vida. Y en cambio una vida sin sal, sin valores, es una vida triste, como los alimentos sin sal. Pero también el cristiano, como la sal, tiene que estar para evitar la corrupción. Para que no se corrompan los alimentos. ¿Qué significa? Significa que el cristiano, donde quiera que esté, no tiene que ser corrupto. ¿Por qué? Porque se corrompen las cosas, se corrompe el trabajo, las relaciones humanas, el matrimonio, todo se corrompe. La misma salud, donde hay corrupción, donde hay vicios. El cristiano tiene que ser anticorrupción,
Anticorrupción. Donde está un trabajo, donde está un cristiano, tiene que haber honestidad, por ejemplo. Desgraciadamente muchos cristianos caen y pierden, se desvirtúan. Ya la sal ya no está salando, perdió su fuerza. A mí me comentaba un muchacho de una pequeña comunidad, era regidor, lo invitaron a ser regidor. Y me dijo, oiga padre, a los regidores ya nos dijo el presidente que nosotros tenemos que ajustarnos a las políticas, que nos vamos a hacer ricos, pero que vamos a ser deshonestos. Claro, así no se los dijo. Van a reportar menos, van a hacer esto. Qué duro. ¿Qué hago, padre? Tú no puedes participar en eso. El cristiano es anticorrupción. Un amigo mío también estaba en una empresa con un buen puesto y le dijeron, la política de la empresa es que corras a estas gentes para no indemnizarlas. De esta manera, eso no se puede hacer. Son las políticas. Se disfrazan con una terminología para que no se oiga feo. No dicen somos corruptos, somos ambiciosos, vamos a hacer una injusticia. No, son las políticas. Mi amigo dijo, esto no lo hago, te cuesta el trabajo que me cueste. Fíjense, si todos hiciéramos eso, si todos hiciéramos eso. Me comentó a mí de las altas esferas, cuando el gobierno trató de ayudar a la remodelación de la catedral. Llegaron los ingenieros, va a ser tanto dinero, pero nosotros pusimos más para que firme usted. No, esto no se hace, eso es corrupción, eso es robo. Me lo contó el mismo señor cardenal. Vean cómo se trabaja con la corrupción. Y los cristianos caen en esto. La tentación, el anzuelo es muy grande. Tenemos que ser como la sal para evitar esto. Si todos los cristianos fuéramos así, ¿cómo se evitaría? Esa es la función de la sal. Y Jesús también tiene otra comparación, ser luz. Y para eso pone una ciudad encumbrada. Antes muchas ciudades estaban en lo alto. ¿Por qué? En lo alto de un monte, para protegerse un poco de las agresiones de los enemigos. Arriba, porque los enemigos les costaba trabajo y si había muralla todavía más, llevaban desventaja para el ataque. Y por eso, cuando vamos, por ejemplo, a Italia, a Francia, vemos muchos pueblos arriba, no en el valle. Y dice Jesús, una ciudad en lo alto de un monte tiene que brillar. Tiene que brillar en lo alto de un monte, dice. No se puede ocultar una ciudad situada en lo alto de un monte. Allá está arriba. No se oculta. Todo el mundo la ve. No se puede esconder una ciudad. Brilla. Allá está. Los cristianos tenemos que ser como esa ciudad, puesta en un monte. ¿Por qué? Porque somos espectáculo del mundo. Somos espectáculo de nuestra familia. Nos están viendo. Y por eso es muy importante que nosotros veamos que el cristiano es como un espectáculo para el mundo, para que todos vean cómo vivimos y glorifiquen a Dios. Porque si obramos bien, van a glorificar a Dios, como los santos. Los santos
brillan. Son como ciudades puestas en lo alto de un monte. Todo mundo los ve. No se pueden esconder esas buenas obras. Imagínense la obra del Padre Pío. Cómo iba gente a verlo, el hospital que fundó, etcétera. Y todavía cómo van, no se ocultan. Y dice Jesús, así brille vuestra luz, para que glorifiquen a Dios. ¿Cuál es esa luz? Nuestras buenas obras. Las buenas obras brillan con la luz de Dios para que iluminen a todos. En aquel tiempo no se usaban estas luces. En aquel tiempo, sencillamente, en vez de estas luces, había ocotes o lámparas de aceite. Y dice Jesús, no se enciende una lámpara para ponerla debajo de la mesa o debajo de la olla. ¿Se enciende dónde? Para ponerla arriba. ¿Para qué? Para que alumbre a todos. También así el cristiano tiene que ser como una lámpara que brille para que ilumine a todos. Su vida no debe de ser como debajo de una olla, que nadie la vea. Y esto no es como para vanidad, voy a hacer mis obras buenas para que las vean. No, dice Jesús, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. No es para cosechar aplausos. No, ¿para qué es? Para que glorifiquen a Dios que está en el cielo. Tenemos que ser entonces sal de la tierra y luz del mundo. No dice nomás de Israel, sino los santos han brillado en todo el mundo. Fíjense, por ejemplo, un santo, San Juan Bosco, allá en Italia, en Turín, y lo conocen, brilló en todo el mundo, para que todos los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre Dios. Todos. No se trata nomás de unos pocos, no, para que todos vean esto. Enseguida sigue lo que en palabra elegante se llama las antítesis. Una tesis es una afirmación, un argumento que vas a defender. Antítesis es algo contrario, algo que va contra esa tesis. Enseguida siguen las antítesis. Se las voy a leer. No piensen que he venido a quitar la ley o los profetas. No he venido a derogar, sino a dar cumplimiento, porque les aseguro que no desaparecerá una sola letra, un solo acento de la ley, antes que desaparezcan el cielo y la tierra, antes que se realice todo. Por lo tanto, el que se salte uno solo de esos preceptos mínimos y lo enseñe hacia la gente, será declarado mínimo en el reino de Dios. En cambio, el que los cumpla y enseñe será declarado grande en el reino de Dios. Porque les digo, si su fidelidad, su justicia, no sobrepasa la de los letrados y fariseos, no entrarán en el reino de Dios. Antes de las antítesis, enseguida vienen este párrafo que nos está diciendo que muchos pensaban que Jesús había venido para que ya no obligara la ley. Los fariseos eran muy escrupulosos en cumplir la ley, muy escrupulosos. Eran hasta exagerados. La ley marcaba, por ejemplo, 2 ratos de oración. Nosotros hacemos 3. Y además vamos a añadir más oraciones. Y añadían un himno de 18 bendiciones. Obligaba un ayuno al año, a ellos 2 veces por semana, más de la cuenta. Exageraban. Ellos muchas veces pensaban
que se contaminaban, no que se declararan pecadores, no, pero sí que te impedía el culto, que te impedía acercarse al Dios Santo. Si tocabas, por ejemplo, una cacerola de un pagano, si entrabas en casa de un pagano, si comías carne que prohibía la ley. Hay muchas reglas. Tenían 365 prohibiciones. Quiere decir que todo el día estaban contaminados y para descontaminarse tenían que lavarse hasta los codos y rezar. Se purificaban. Si tocaban a un muerto, si tocaban a un leproso, muchas cosas tenían. Y como Jesús no hacía caso de muchas cosas, pensaban que Él había venido para decirnos que ya no existía el cumplimiento de la ley. Y Jesús le dice, no, yo he venido a cumplir la ley, pero la voy a cumplir de una manera nueva. Ellos multiplicaban los preceptos y la casuística y estaban muy enredados. Ya no sabían lo que obligaba, lo que no obligaba. Y era muy importante porque la salvación venía precisamente del cumplimiento. Y ni siquiera los podían comprender, menos cumplir. Y luego ellos daban una interpretación y minimizaban muchas veces el pecado. O le daban otra interpretación. Por eso Jesús dice, yo no he venido a derogar la ley. La vengo a cumplir, pero de una manera nueva. La vengo a cumplir de una manera profunda. No tanto la letra, sino más allá, al espíritu, de una manera nueva. De tal manera que el que salte uno de estos preceptos, por más mínimos que sean, y enseña así a los demás, será declarado el menor en el reino de Dios. Fíjense qué importante. Me van a decir es que nosotros no enseñamos eso a nuestros hijos. Nosotros enseñamos valores, el respeto, etc. Pero no solamente enseñamos con palabras, principalmente enseñamos con la vida. Cuando una persona me dice, padre, yo no voy a misa, le digo, qué lástima, porque estás enseñando a tus hijos a no ir a misa. Les estás diciendo que no es importante. Los estás creando paganos sin que cumplan el mandamiento de adorar a Dios, de santificar las fiestas, de amar a Dios sobre todas las cosas. No, es que fuimos allá y ya no hubo tiempo, padre. Es que llegué cansado. Es que Dios al último. Y el mandamiento que nos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Quiere decir que tú estás enseñando a tus hijos a que no vayan a misa, a que no cumplan. Le estás enseñando eso, sin decir una sola palabra. Y de veras que yo he visto que la gente que desprecia por ponerles ese ejemplo, después los hijos, eso es lo que aprendieron, lo que captaron. En cambio, un matrimonio que tiene valores, se los enseñan a sus hijos. Valores de honestidad, de verdad, de trabajo, de sinceridad, de religiosidad. Se los enseñan a los hijos. Dice Jesús, aquel que enseña a no cumplir será tenido el más bajo en el reino de Dios. En cambio, el que enseña a cumplir será grande en el reino de Dios. Será declarado grande en el reino de Dios. Y luego Jesús dice algo que fue como una agresión terrible para los escribas y fariseos. Porque les digo que si vuestra justicia, esto es, si su santidad, esto es, si sus obras buenas
Su fidelidad a Dios no sobrepasa la de los escribas y fariseos. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran los maestros de la ley, los que enseñaban a cumplir la ley, los que explicaban todos los preceptos, porque la gente era imposible que lo supiera, menos cumplirlos. Entonces la gente sencilla iba con los maestros. ¿Estoy obligado a esto? ¿Me obliga a esto? ¿Puedo hacer esto? Y ellos ya les decían sí o no. Quiere decir que ellos conocían la ley. Y los fariseos eran los escrupulosos, los que cumplían de más, pero superficialmente. Y dice Jesús, ustedes, mis discípulos, tienen que superar esa manera de cumplimiento de escribas y fariseos. Si no, no entran al reino de Dios. Pero esto fue como una agresión, porque ellos se consideraban los santos, los puros. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque Jesús les señala dónde está el mal en ellos. Ellos son hipócritas. Cumplen por fuera, pero por dentro están llenos de odio. No tienen misericordia. Y se creen buenos y santos y desprecian a los demás. Se creen seguros con Dios, los fariseos. Yo cumplo de más. Yo no tengo necesidad de pedirle cosas a Dios. Dios me debe. Y para los demás los despreciaban. Despreciaban a los pecadores. Recuerden aquella parábola. Yo soy bueno, no como ese pecador, decía el fariseo. Y los escribas, ¿en qué estaba el mal de los escribas? En que ellos enseñaban la ley, pero no la cumplían. Ponían cargas muy pesadas sobre la gente que ellos no las querían mover ni con el dedo pequeño. Eran incoherentes. Por eso Jesús les dice, si su justicia, esto es, si su manera de relacionarse con Dios, si la santidad a que aspiran no supera la de los maestros y la de los fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Qué cosa tan fuerte, ¿eh? Y qué agresión para ellos, ¿eh? Porque ellos se creían los mejores. ¿Cuáles son esas 5 antítesis? Eso que tienen que tener los discípulos para que superen la justicia de los escribas y fariseos. ¿Cuál es esa vida nueva? Ese rostro de vida nueva que quiere Jesús. Nos pone 5 ejemplos. Quiere decir que Jesús no es exhaustivo. No pone una casuística donde abarque todos los rincones de la vida, todos los aspectos de la vida. No. Sencillamente pone 5 ejemplos de esa vida nueva. A nosotros nos toca poner más ejemplos, siguiendo el ejemplo de Jesús. Bien, os han enseñado que se mandó a los antiguos, no matarás. Y si uno mata, será condenado por el tribunal. Esa es la tesis. ¿Cuál es la antítesis? Pero yo les digo, todo el que trate con ira a su hermano será condenado por el tribunal. El que lo insulte será condenado por el consejo. El que lo llame renegado será condenado al fuego del quemadero. Con ira, primer paso. El que lo insulte, segundo paso. Y tercero, el que lo llame renegado, el que lo ofenda. Y van subiendo los castigos. Primero el tribunal, después todo el consejo, después el fuego. Quiere decir que la ley que dice no matar, pero Jesús va más adelante. También se mata con la lengua, con el desprecio, con la ira. Un discípulo no se tiene que contentar solamente con no matar, eso dice la ley. El discípulo va más adelante.
el que trate con ira a su hermano. Fíjense lo que nos está diciendo Jesús. Qué fuerte está esto. Cuando tratamos con violencia, cuando gritamos con ira. Qué duro. Segundo, cuando lo insultemos. ¿Cuántas veces hemos insultado al hermano? Explotamos en ira y van toneladas de sarcasmos, de insultos, y los herimos, porque los insultos son como flechas que se cargan, que se pasan, que hieren, que traspasan el corazón. Fíjense cómo nos duelen cuando nos han insultado. Es que me dijeron esto, es que me juzgaron así. ¿Por qué? Qué situación tan dura, fíjense. Insultar. Y el que lo llame renegado, así dice esta versión. Otra versión dice, el que lo llame tonto. Esto es, nos está hablando de una ofensa ya, en concreto. Y aquí tenemos muchas palabras para insultar. Que le duela. Y esto como que va graduando el castigo. Quiere decir que el discípulo en la relación con los demás no se tiene que contentar con no matar. Es que yo ni mato. Ah, ¿cómo son tus palabras? El pecado de la lengua muchas veces lo infravaloramos. Y para Jesús es bien delicado esto. ¿Y cuál es la razón de esto? La razón es lo que nos va a decir al último, porque tenemos que ser perfectos como el Padre Dios es perfecto. Lo que nos tiene que inspirar es parecernos al Padre misericordioso. Si tú no matas, cumples la ley. Pero si ofendes a tu hermano, no te pareces al Padre Dios. El Padre Dios va a ser el referente de toda nuestra vida. ¿Me estoy pareciendo al Padre bueno, al Padre misericordioso? ¿Sí o no? Y estos 5 ejemplos van para eso. ¿Cuál es la raíz entonces? Esto. ¿Por qué quiere? Por esto. Jesús quiere que nos parezcamos al Padre bueno. Por eso nos pone estas cargas. Muchos han pensado que estas cargas, por ejemplo, lo que sigue de cuando tú vayas al altar a presentar tu ofrenda y ahí mismo te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Fíjense qué cosa tan dura. Algunos piensan, bueno, esto es imposible, son cargas muy duras las que nos pone Cristo. ¿Quién no explota en ira? ¿Quién no ha insultado a los demás? No, y lo que sigue, espérense, la mirada, por ejemplo, mala. Muchos dicen, no, es un perfeccionismo que no existe. Jesús nos pone metas inalcanzables. Amar a los enemigos. Poner la otra mejilla, ni que fuera tonto. Si me obligan a caminar 1000 pasos los soldados romanos a cargarles todo lo que llevaban de mercancías, obligaban, tú camina 2000. ¿Será este el evangelio, la buena noticia que me da Jesús? Y ahora se está refiriendo, por ejemplo, a tu ofrenda, el culto. Antes no iban a misa, no iban a nada. ¿Cuál era el culto? Llevar una ofrenda a Dios.
Una ofrenda para pedirle perdón, para darle gracias. Iba la gente con mucho entusiasmo. Una ofrenda de frutos, de granos, un animal, algo, flores, frutos, presentárselos a Dios. Dice Jesús, si te acuerdas, no que tú hiciste algo contra, que tu hermano tiene algo contra ti, no tú, porque es fácil, es que él me... No, si él tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Qué fuerte está esto, ¿eh? Un día en unos ejercicios en el seminario, en un seminario, estábamos hablando de esto y les dije a los muchachos, no vamos a celebrar misa hasta que no se reconcilien entre ustedes. Miren, son muy nobles los muchachos y no tienen tanto amor propio como uno. Mire, estaban así, se buscaban y yo nomás oía ya los abrazos después y todo. Y les dije, ¿ya podemos celebrar la misa? ¿O todavía dejamos la ofrenda para que nos reconciliemos? Ya, me dijeron, estas son las misas que quiere Dios. Dios no quiere una misa donde no estamos reconciliados, donde tenemos odio. ¿Por qué? Porque es la fiesta de hermanos, es la fiesta del amor, la misa. Yendo con odios, teniendo algo que no está bien, primero reconcíliate. Jesús me está poniendo algo muy difícil, que para llegar a Dios no hay camino directo, sino pasa por el prójimo. ¿Estás bien con el prójimo? Llega hasta allá. Qué importante, porque muchas veces nosotros separamos el culto de nuestras relaciones con los demás. Salimos despotricando. Tengo un amigo enfermo ahorita y está en terapia intensiva. Y estaban unas personas ahí hablando muy fuerte, y fueron a decirles que bajaran la voz. Estábamos en el hospital. Al pobre policía lo puso esa señora. Le dijo hasta de lo que se iba a morir. Este hospitalucho, este hospital que vale esto, que vale aquello, y yo hago lo que quiero, y que esto y que el otro. Bueno, lo dejó al pobre. Y por supuesto que siguió gritando, no le importó la caridad a los demás. Entonces esa señora gritona, que ofendió, fue con la otra, la esposa de mi amigo que estaba enfermo, que estaba en terapia intensiva, y le dijo, voy a bajar ahorita, vamos a bajar, y le invito a rezar por su marido y por todos. ¿Quiere venir? ¿Verdad? Fíjense, dos actitudes, ¿verdad? Primero, la ofensa terrible, y luego ya rezar, ¿verdad? Vamos a rezar. Yo me acordé cuando estaba preparando la plática de esto que dice Jesús. Primero vete a reconciliar. Primero debió esa señora ir a pedir perdón al policía. Y de su falta, imagínense, hablando así, gritando así, cerquita de terapia intensiva. Y ahora sí, queremos nosotros separar el culto de la vida. No se puede. El culto que quiere Dios es nuestra vida. La caridad, las relaciones fraternas. Por eso en la misa está el rito de la paz antes de la comunión. Y no significa que voy a saludar a todo el mundo. Y más cuando una quinceañera, vienen todos, hacen cola. No, dice la liturgia, al que está a un lado y al otro, y punto. No es hacer una fiesta, ni para que vean que vine a la boda o a la quinceañera. Es para mostrar que estoy bien con mi hermano. Y en ese hermano, si tengo algo, simbólicamente le pido perdón. Le doy la paz de Dios, con la intención de reconciliarme.
Y antes rezamos el Padre Nuestro, perdónanos como también nosotros perdonamos. Fíjense la importancia de la caridad, de las relaciones. Por eso les digo que para Jesús es tan importante la relación fraterna. No insultar a nadie. Ese es un ejemplo de vida nueva. El rostro de la vida nueva está en las relaciones con los demás. El cristiano no insulta, no trata con ira. Y si lo hace, no puede llevar su ofrenda al altar. Primero tiene que reconciliarse. Busca un arreglo con el que te pone pleito. Cuanto antes, mientras vas todavía en el camino, no sea que te entregue al juez, el juez y al guardia y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. ¿Cuándo me voy a reconciliar? Ya. Imagínate, estás con tu adversario en la plaza, porque ya va con el licenciado, con el juez. ¿Lo ves? Ponte de acuerdo. Llega a un acuerdo con él, porque si no, te van a meter a la cárcel. ¿Qué me está diciendo? La urgencia de la reconciliación. Te tienes que reconciliar. ¿Por qué? Porque imagínate, si no te reconcilias, los castigos que vas a sufrir, llega a un acuerdo con tu adversario. Primero, el culto, no se puede. Después, la urgencia. ¿Cuándo te vas a reconciliar? Ya. Porque eres como una persona que ve a su adversario en la plaza, que ya va a ir al juez, corre a ponerte de acuerdo. Reconcíliate ya. Viene otro ejemplo de vida nueva. Antiguamente se dijo, no cometerás adulterio. El que no comete adulterio ya cumple la ley. Pero la vida nueva del discípulo, el reino de Dios que ha bajado nos exige más. Pero yo te digo, todo el que mira a una mujer casada, excitando su deseo por ella, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Mucha gente piensa que solamente hacer el acto es pecado. Desear no. ¿Has ido con mujeres? No, padre, sí las he visto y las he deseado, pero no me he metido con ninguna, padre, no. Dice Jesús, si la deseas en tu corazón, ya pecaste. ¿Y por qué? Si no lo hice, ya adulteraste en tu corazón. Ya decidiste contra Dios. No lo hiciste porque no pudiste, porque no hubo chance, pero tú ya decidiste contra Dios. Ya pecaste, aunque no lo hayas hecho. Si no adulteras, cumples la ley. Pero si deseas a la mujer de tu prójimo, cometiste adulterio, ya no te pareces al Padre Dios, ya no te pareces. ¿Cuál es la raíz, el referente de esta vida nueva? El Padre Dios, tenemos que ser como Él. Y si tu ojo derecho, también esto de la mujer, algunos comentaristas ponen esto, la mujer se consideraba propiedad del varón. Entonces, si tú deseas a la mujer, estás deseando algo que no te pertenece. También se está pecando contra la justicia, porque eso pertenece a tu hermano, a tu prójimo. Si tu ojo derecho te pone en peligro, sácatelo y tíralo. Más te conviene perder un miembro que ser echado entero en el fuego. Y si tu mano derecha te pone en peligro, córtatela y tírala.
más te conviene perder un miembro que ir a parar entero al fuego. Los ojos se consideraban como los órganos del deseo. Estoy viendo una casa, la deseo, tengo envidia, ambición. Los ojos, ojos envidiosos, ojos altaneros, ojos codiciosos, como el órgano del deseo. Dice Jesús, si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo y tíralo lejos. Más te vale entrar con un ojo, ¿verdad?, que ser echado al fuego con los dos ojos. ¿Qué me está diciendo Dios con esta exageración? La gravedad de las miradas. Por esto yo les decía, muchos creen que estos preceptos son inalcanzables, que es una ética perfeccionista que nadie la cumple. Una mirada mala, y más hoy como están las cosas, tan provocativo que está el mundo, aún en las iglesias, y que son batallas perdidas por más que uno diga. Si uno dice es por esto, y uno tiene que proclamar esto, este nuevo rostro de vida que nos dice Jesús. Cuando se pierden los valores, cuando ya no se distingue lo bueno y lo malo, cuando ya no se tiene vergüenza, se perdió. Qué triste. Qué importante entonces es la mirada y la gravedad. Sácatelo. ¿Qué me está diciendo Jesús? Es muy grave la mirada mala. La mirada codiciosa, deseosa, mala. Un viejito me decía, lo fui a confesar un día. Ya. Diga sus pecados, Padre, pues ya, ¿qué puedo hacer? Bueno, sí, con el pensamiento y con la mente sí peco, Padre. Pues ya no podía, pues ya estaba viejito, ya todo, ¿verdad? Pero dice Jesús, ya pecaste en tu corazón. Y si tu mano derecha, la mano se consideraba de la acción, es ocasión de pecado, córtate y tírala. Más te conviene perder un miembro que ir a parar al fuego eterno. ¿Con esto qué me está diciendo Jesús? Con estos castigos exagerados, que los pone a propósito, es para que veamos la gravedad de esto. La tesis, no cometerás adulterio. La antítesis, también se comete adulterio con el corazón, con la mirada. Tercer ejemplo, el que repudia a su mujer que le dé acta de divorcio, se dijo antiguamente, y eso está en la ley, en la Biblia, en la ley antigua. Pero yo les digo, todo el que repudia a su mujer, fuera en caso de una unión ilegal, la empuja al adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Fíjense por qué el matrimonio es sagrado. Antiguamente, en tiempos de Cristo, se usaba repudiar a la mujer. Eran las interpretaciones laxas que Jesús iba contra ellas. Por eso le decían, es que Jesús ya nos acabó la ley. No, Jesús quiere que la cumplamos, pero a fondo, con espíritu. De nada sirve no adulterar si estás adulterando en tu corazón, si estás loco en tu mente y en tu corazón por pecar. La mujer tenía muchas desventajas y también en la ley. Si al hombre le gustaba a otra mujer, decía una escuela, con eso bastaba, ¿verdad? Con eso bastaba para darle su acta de divorcio. Ya no eres mi mujer, se lo daba. Y ya. Y la mujer quedaba desprotegida.
para tantos embistes sexuales y duros y de ambición de tantos hombres. Ya no tenía marido. En cambio, otra escuela decía, solamente cuando hay algo grave. Por ejemplo, la falta de fidelidad se castigaba peor. Pero algo más grave. Entonces, sí, dale. Pero porque se le quemaron los frijoles, pues no. Cuando hay algo más grave, sí. En cambio, otra, basta que te gustara más otra mujer. Había dos escuelas, una más rigorista, una muy laxa. Y dice Jesús, si es cierto que está escrito, que si vas a repudiar, le des un acta de divorcio. Estaban malas interpretaciones que daban de esta ley. Pero dice Jesús, no, ya se acaba esto. Esto se permitió, Moisés lo permitió, por la dureza de su corazón. Pero al principio no fue así. El plan originario de Dios era la fidelidad. Y Jesús abolió el divorcio. Por lo tanto, el que despide a su mujer comete un divorcio. Y el que se casa con la repudiada comete un divorcio también. Fíjense cuál es el rostro de vida nueva. Cuidar el matrimonio. Cuidarlo. Orar para que Dios los ayude. Poner la excelencia. Porque siempre va a haber dificultades. Siempre va a haber momentos de ira. Puntos de vista diferentes. Momentos de excitación. Siempre va a haber en el matrimonio. Ofuscamientos. El no adaptarnos. El no reconocer al otro como es. Imponerle mi punto de vista, egoísmos, etcétera. Cuidarlo. Jesús no le gustan los divorcios. Ese es el rostro de la vida nueva. ¿Ven cómo las antítesis son difíciles? ¿Ven cómo Jesús nos está pidiendo más que la simple ley? Cuarto ejemplo. También antiguamente se le dijo, no jurarás en falso y cumplirás tus votos al Señor. Pero yo les digo, no juren en absoluto, por el cielo, porque es el trono de Dios, por la tierra tampoco, que es el estrado de sus pies, por Jerusalén tampoco, que es la ciudad del gran rey. No jures por tu cabeza, porque no puedes volver blanco ni negro un solo pelo, que tu sí sea un sí y tu no un no. Lo que pase de ahí es cosa del demonio, fíjense. El cristiano tiene que hablar con la verdad, fíjense. No para que me crean, es que juro por esto, juro por eso, juro por mi madrecita, juro. Ya no hay por qué jurar la gente. El cristiano no. Tu sí sea un sí, tu no sea un no. Todo lo demás viene del demonio. ¿Por qué? Porque es el padre de la mentira. Y en esto de la verdad, ¿cómo pecamos también nosotros? ¿Cómo pecamos? ¿Cómo usamos sin respeto el nombre de Dios? Hay personas que tienen ya como un vicio, como una costumbre jurar, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Es pronunciar el nombre de Dios en vano. Y más cuando ponen a Dios por testigo de una cosa falsa. Nos encanta. Qué importante es esto, qué importante. Y cumplir tus votos. A veces prometemos. En tiempo de la angustia prometemos. Un muchacho prometió, se vio tan enfermo que los médicos
Creían que se iba a morir y él también sospechaba y todo. Y le prometió, era una persona muy sencilla, un muchacho sencillo, a San Martín de Porres, no confesarse ni cambiar de vida, no, vestirse como él un año, como San Martincito. Y era un muchacho pues que ya salía a bailes, que ya salía así ya un joven de 16, 18 años que ya. Pero se vio tan enfermo, tan apurado. Y cuando alguien está así, uno no, promete y promete. Ya cuando pasa la calamidad, ay, pues es que no supe lo que prometí, no, es que no, pues no era tanto, mira, cumple tus votos. Cumplir los votos. Qué duro es esto. Cumplir y no jurar. Fuera del sí y fuera del no, las mentiras vienen del demonio, nos dice Jesús, el padre de la mentira. Y somos tan así que decimos nosotros una mentirita, Padre, una mentirita pero piadosa, buena, Padre, una mentirita piadosa, santa, Padre. Dije, no, lo que viene fuera más del sí y del no, viene del demonio. Ojo por ojo, diente por diente. Antiguamente se te dijo eso. Ojo por ojo, diente. Era la famosa ley del talión. Era para regular las venganzas, fíjense. Porque como los niños se han fijado que si un niño le pega, el otro le pega más fuerte o le pega 2 veces. ¿Se han fijado en eso? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Es que me pegó. Él me pegó primero. Sí, pero yo una vez y tú 2. Y entre los muchachos, en el fútbol yo veía que el otro arremetía con más fuerza la venganza. Aquí, ojo por ojo, diente por diente, ¿qué les está diciendo? Les está diciendo sencillamente que si te sacan un ojo, tú no saques los 2, nomás uno, ¿verdad? Si te tumban un diente, tú nomás túmbale 1, no 2. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que no nos pasemos en la ley antigua, ¿verdad? La venganza era, al final de cuentas, era una regla humanitaria. No te sobrepases, porque cuando te vengas tienes mucho coraje, se te va la mente y quieres más de la cuenta. No, nomás lo que te hizo. Era como para frenar ese instinto en pueblos bárbaros, en ese pueblo que se estaba educando poco a poco. Pero yo les digo, no hagas frente al que te agravia. No. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. La bofetada que se daba en la mejilla, más con el dorso, era la más ofensiva. Y era la más humillante y era por ser cristiano, por ser discípulo. Si alguien te abofetea, tú ponle la otra. No te vengues, ojo por ojo, bofetada por bofetada. No, dice Jesús. Aquí no hay venganza. El desquite se lo dejamos a Dios. Dios es el que va a juzgar, yo no. Qué fuerte está esto, fíjense. El rostro de la vida nueva, sin venganza, porque así es Dios. Y nos tenemos que parecer a Dios bueno. Al que quiera ponerte pleito por quitarte la túnica, dale también el manto. Dale también el manto. No pleitees con él. Y al que te obliga a caminar 1000 pasos, probablemente se refiere a los romanos
que los odiaban, los tenían dominados. Y a veces llevaban cargas y las transportaban de un lugar a otro, o no sabían el camino. Ellos a gusto obligaban, cárgalo y dime por dónde está. Y te obligan 1000 pasos, tú caminas 2000. Desármalo con la bondad. ¿Te quieren quitar la túnica? Dales también el manto. Desármalos con el amor. Porque así te estás pareciendo, ¿a quién? A vuestro Padre, que es misericordioso. Quiere decir que toda la vida cristiana la podemos resumir en esa frase: yo me tengo que parecer al Padre Dios. Por eso estas antítesis. Antiguamente esto, si cumples eso, ya estás bien, cumpliste la ley. Pero el cristiano va más allá, para que te parezcas al Padre Dios. Si pones la mejilla, si le das el manto, si caminas otros 1000 pasos, te estás pareciendo al Padre Dios en su bondad. Porque en cambio, si te vengas, el espiral de la violencia se hace cada vez más fuerte. Y esto es cierto. Mataron a un muchacho, la familia se vengó matándole 2. Entonces, cortar el espiral de la violencia, ¿verdad? Nunca se me va a olvidar una noche de lluvia allá en la sierra, sin luz eléctrica ni nada. Se empezaron a tirar balazos 2 familias y quedaron tirados, uno de una familia y otro de otra, y otro herido también, muy grave. La familia de uno estaba por allá en un rancho. Le fueron a hablar, llegaron por allá como a las 3, 4 de la mañana, con lluvia, con todo, metiéndose por atrás por el corral para que no viera la otra familia. Y me acuerdo que llegó la señora con el dolor de ver a su hijo muerto. Le quitaron la vida. Nunca se me va a olvidar esta señora, dijo: vamos a rezar un rosario por mi hijo. Pero el primer rosario va a ser por el que lo mató. Porque si no perdonamos, Dios no nos oye. Qué valor de mujer. Romper la espiral. Y te han enseñado: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. No es tanto odiar. Ese odiar al enemigo era ya una interpretación que daban ellos. Amarás a tu prójimo. Y ellos ponían ya por su cuenta. No es que estuviera escrito en la Biblia. Odiarás a tu enemigo. No es tanto odiar. En ese tiempo equivalía a no amar. No más a tu prójimo, al pueblo de Dios, al israelita, ámalo. A los demás, no. No hace falta que lo ames. ¿Y qué dice Cristo? Ama a tu enemigo. Esa interpretación, ¿odiarás a tu enemigo? No. Ama a tu enemigo. Padre, eso no se puede cumplir. Ama a tu enemigo. Recen por los que los persiguen, los que me están criticando, los que me calumniaron, los que no me quieren, los que me hicieron una injusticia. Reza por ellos. Para ser hijos del Padre del cielo, que Él sale su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos y pecadores. Te tienes que parecer a Dios, porque Dios es bueno con todos, también con los malos, con los que lo ofenden, también les manda la lluvia, les hace salir el sol. Con los enemigos de Dios, Dios es bueno, te tienes que parecer a Él. Por eso tenemos que amar al enemigo. Si no, no nos parecemos al Padre bueno.
Porque si solo quieres a los que te quieren, ¿qué premio mereces? ¿No hacen eso mismo los publicanos, los pecadores? Y si muestran afecto solo a gente buena, ¿qué hacen de extraordinario? Eso hacen también los paganos. Por consiguiente, sean buenos del todo. Sean perfectos como su Padre es perfecto. Qué hermoso, fíjense. Sean perfectos como su Padre es perfecto. Esta frase última como que resume todo. ¿Por qué tenemos que obrar así para parecernos al Padre Dios? Sobre este sermón de la montaña, empezando con las antítesis, muchos han dicho que es una meta inalcanzable, que es una ilusión, una utopía que nos pone Cristo. Y no. Este es como una catequesis, pero algo precedió aquí en esto. ¿Quiénes son los que son capaces de poner la mejilla, de no decir mentiras, de no adulterar en su corazón, de amar a sus enemigos, de no insultar al prójimo? Son ejemplos de vida nueva. No abarca todo, son ejemplos. Los podemos multiplicar. ¿Quiénes son los que van a cumplir esto? Algo precedió a este sermón. Precedió el anuncio de la buena nueva. Esta gente ha experimentado ya en su vida el amor de Dios. Y por eso están dispuestos a dar un plus, un más al cumplimiento de la ley. Porque ahora ya empezó el reino de Dios y los tiempos de gracia caen con más abundancia. Pero también ahora rige más, con más firmeza, la ética nueva para parecernos más al Padre Dios. ¿Para quién va dirigido esto? Para hijos pródigos, perdonados, que han sentido el perdón del Padre, la fiesta que les ha hecho. A esos hijos, diles que pongan la mejilla, que no adulteren en su corazón, estos ejemplos. Y lo van a hacer, ¿por qué? Porque han sentido ya el amor de Dios. Para cumplir estas antítesis, entonces, se necesita haber encontrado un tesoro escondido. Y por la alegría de ese tesoro, que es el amor de Dios, ahora sí, vende las cosas, estoy dispuesto. Algo precedió a esto. El anuncio de la buena noticia, la experiencia del amor de Dios. Si no, no se puede cumplir esto. ¿Por qué los mártires dieron su vida? ¿Por qué hay misioneros que renuncian a todo y se van a tierras lejanas y allá? Fíjense, yo tuve un compañero en el seminario que se fue con los misioneros allá al África. Y se fue, y yo voy a ser misionero. Lo estuvieron deteniendo y ya en teología le dijeron, vete pues, tienes vocación. Se ordenó sacerdote y lo mandaron allá. Como a los 4 años nos dijeron que había chocado y que se había matado allá. Pero esa era una mentira. Para tapar algo, se lo comieron los caníbales. Es un hermano de un sacerdote, el padre Pelayo, que está en Huentitán, que estuvo 50 años en Huentitán. Él me contó la historia. No, eso dijimos en realidad se lo comieron los caníbales. Así murió mi hermano allá, de misionero allá. Entonces uno dice, este amor para ir allá y dar la vida, porque nadie da la vida por un amor a medias. Nadie. ¿Qué pasó? ¿Quiénes cumplen estas antítesis, este plus de la ley, esta mirada limpia, este amor a los enemigos? ¿Quién lo va a cumplir? El que ha sentido el amor de Dios, el que se encontró el tesoro y está dispuesto a vender todo. El hijo pródigo perdonado, ese que ya sintió que el Padre lo ama tanto, es el que va a cumplir esto.
El reino de Dios inaugura un tiempo de gracia, de perdón, de amor, pero también de más exigencia, de más exigencia. Y yo pienso que esta primera parte del Sermón de la Montaña, ya Jesús nos está poniendo cómo tienen que ser nuestras buenas obras para que seamos luz, para que seamos la sal de la tierra. ¿Cómo empezamos? Tenemos que ser sal y luz. Y tenemos que cumplir los preceptos y enseñar así a los demás para que se nos tenga en grandeza en el reino de Dios. Yo sé que esto no es una meta inalcanzable. Póngale que no lleguemos al 100, pero vamos a tratar. Nos pone una meta difícil, pero nos tenemos que ir pareciendo cada vez más, cumpliendo estos 5 ejemplos de ese rostro de vida nueva que nos ha dado el Señor. Pues mucho gusto en venir. Les quiero comentar que gracias aquí al Padre Joel, que le agradezco mucho, estas pláticas de los ejercicios, los que no vinieron, sé que les dio mucha tristeza, los quisieran recuperar. Miren, los pueden ver en YouTube, Padre.